Javier Castillo es de sobra conocido por todos, es doctor en Historia por la Universidad de Granada y bueno, director del Archivo General de la Región de Murcia, también fue director de la Biblioteca Regional y bueno, y aquí lo tenemos, pues además de verlos en muchísimas conferencias, publicaciones de libros, artículos, pues hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros y luego posteriormente también en un formato que hemos pensado que podría ser interesante, después de la conferencia, pues ya que tenemos el Museo de Santa Clara muy cerquita, 5 minutos andando, pues que nos quiera acompañar, si somos todos estupendos, si somos unos poquitos también, animamos porque va a ser un pelín más corta de lo habitual para que hagamos tiempo y podamos ir allá al Museo de Santa Clara y verlo in situ, pues eso, esa reproducción son facsimilares, son reproducciones fotográficas de los documentos, pero nos van a ilustrar muy bien lo que es esa historia que nos va a contar ahora mismo Javier Castillo. También, si conocen a alguien que no ha podido venir, amigos y todo, pues se va a grabar también la sesión, la conferencia, y estará en nuestro canal YouTube de Museo de la Región de Murcia. Y nada, y esperemos que disfrutemos la conferencia, que no habrá duda. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por la presentación y por las expectativas, que no sé yo si se van a cumplir. Buenas tardes, gracias por venir. Como dice Javier, da gusto ver el auditorio así y también ver a amigos y compañeros esta tarde, a María Ángeles desde luego, a Manolo Lechuga también, que de esto sabe un poco, a Rafael Freneda, que está por allí también, que también sabe bastante de algunas de las cosas que vamos a contar aquí esta tarde porque fue protagonista. Voy a hacer una advertencia. Yo no soy especialista en historia medieval ni en el tema que vamos a hablar esta tarde. Así que me van a disculpar si digo alguna cosa que no es correcta. Y espero que también que sea una charla interesante. Yo la he enfocado desde el punto de vista de la historia no tanto del monasterio, sino de la historia del propio archivo, que tiene una historia también bastante interesante, o por lo menos a veces inquietante, y tiene episodios de todo tipo, desapariciones, robos, expolios, recuperaciones, y de eso también les quiero hablar esta tarde, porque es una cosa que también nos preocupa desde el Archivo General, como es la protección del patrimonio documental. Bueno, pues sin más vamos a empezar. Vamos a ver si funciona esto. Verán, esto es lo que yo quiero hablar esta tarde, si nos da tiempo y no quiero enrollarme demasiado. Primero vamos a empezar con una historia breve del monasterio, de la historia del monasterio, que es una institución monástica que además está en el mismo sitio desde hace más de 700 años, o casi 700 años. Luego, todas esas vicisitudes que ha sufrido el archivo en su historia, las que conocemos, que culminan con esta operación policial, la operación Files, que tuvo lugar en 2014, con la recuperación de parte de ese archivo que estaba en manos indebidas. Haremos también una visión de qué contiene actualmente el archivo del Monasterio de Santa Clara, el fondo, por lo menos el fondo documental que hay en el archivo regional. Una pequeña visión final también sobre el trabajo que se hizo de restauración de los pergaminos, de todo el fondo, porque el fondo llegó al archivo así, como lo ven, en una caja de cartón, una parte del fondo. Otro vino en sobre, que lo trajo la Guardia Civil. Pero esta era la situación del archivo en 2008. Bueno, pues se hizo una labor magnífica de restauración por el personal que hay en el archivo y con el laboratorio de restauración, y luego unas pinceladas muy breves sobre todo lo que tiene que ver con la conservación y la custodia de este patrimonio documental en nuestro centro. Bueno, pues sin más, vamos a hacer un pequeño recorrido desde el siglo XIII hasta nuestros días por la historia del monasterio de Santa Clara. ¿Se oye bien? Vale. Bueno, pues como todos sabemos, en 1266 se produce la conquista definitiva de Murcia después de la sublevación mudéjar. Digamos que desaparece el estatus que había hasta ese momento, desde 1243. Y las primeras referencias al monasterio, a la orden de Santa Clara,
en Murcia la encontramos ya en el repartimiento. En 1272, en el repartimiento de Murcia, se les conceden a la comunidad de las Clarisas de Murcia una serie de propiedades en el entorno de la Puerta de Orihuela, cerca de, digamos, donde la calle Obispo Fruto, donde está el Museo de Bellas Artes, un poco más al fondo. Pero durante aquellos años no tiene una sede fija, las fuentes también son muy escasas para esa época, y se sabe que cambian de ubicación hasta sentarse en torno a 1290 cerca del arrabal de la Risaca, cerca de su ubicación actual, pero no exactamente donde está, más bien en la zona de Santo Domingo, según dicen algunos investigadores. Bueno, la comunidad siempre fue en esta baja Edad Media fue bastante pequeña y con pocos recursos. Pasó bastantes dificultades. El siglo XIV es un siglo muy complejo en toda Europa, con la peste negra y también muy convulso a nivel político. Y la referencia que tenemos es que en 1338 pues la comunidad está compuesta por una abadesa y 5 frailas conventuales. En 1365, cuando el rey Pedro I el Cruel dona a las Clarisas el Alcázar Seguir, el palacio de verano de los reyes, de los emires musulmanes de Murcia, que había pasado a poder de la corona, según algunas fuentes también había pertenecido también a los franciscanos, eso no lo tengo muy claro, pero está claro que a partir de ese momento las Clarisas se instalan en este extramuro de la ciudad, fuera, en el Alcázar pequeño. Y 2 años más tarde, el obispo de Cartagena, le concede licencia para edificar, digamos, ex novo, un monasterio e iglesia en las casas que le había donado el rey. Este es uno de los documentos que se conservan en el archivo y que luego veremos. Bueno, en el siglo XIII se adapta el antiguo palacio islámico al uso conventual, se construye el claustro con esos arcos tan característicos y esas ventanas, y el coro gótico, este es el coro precisamente, ¿no?, donde están las vitrinas que vamos a ver después. Bueno, en 1476 ya vemos que la comunidad pues va creciendo, ya está compuesta por 30 monjas en esa época. En 1481 las Clarisas de Murcia entran en la Reforma Observante. Hubo un gran debate en la Castilla del siglo XV entre, digamos, 2 facciones de los franciscanos. Como saben, bueno, no lo he dicho, pero las Clarisas son la segunda orden de San Francisco, ¿no? Están los distintas órdenes masculinas, luego están la orden femenina, las Clarisas, y luego está la tercera orden, que son los seglares, ¿no? Bueno, pues hay un debate en Castilla en aquella época entre los conventuales y los observantes. Los observantes propugnan una vuelta a las raíces, a la regla primigenia, y bueno, pues las Clarisas de Murcia se acogen a esta, que también estaba fomentado desde la propia corona, los observantes, y en 1481 ya se acogen ya definitivamente a esta digamos, tendencia dentro de la orden franciscana. Y esa es la época de los Reyes Católicos, cuando realmente el convento, el monasterio, la comunidad, crece exponencialmente en todos los aspectos, por la protección de la propia reina Isabel la Católica y de los 2 monarcas en general, y también es fundamental el hecho de que doña Catalina Fajardo, que era hija del adelantado, es en aquella época ya abadesa de Santa Clara. Y la comunidad, prácticamente hasta esta época, el único convento femenino que había en la ciudad de Murcia fue Santa Clara. Las Anas surgen, las dominicas, justo en esta época. Y digamos que, a pesar de que es una orden mendicante y que proponía la pobreza, las hijas no casaderas, digamos, de la élite local de la ciudad, ingresan preferentemente en el convento de Santa Clara. Entonces, digamos que hay un montón de donaciones, de dotes, que lo que hacen es que el convento vaya creciendo progresivamente. Por supuesto, ya en los siglos XVII y XVIII se construye la iglesia barroca y se configura, digamos, cambia definitivamente el aspecto del conjunto monástico. La fachada creo que es del siglo XVII y digamos que se va pareciendo más a lo que hoy conocemos.
Pero llega el siglo XIX con las revoluciones liberales y los procesos de desamortización y desclaustración. La mayoría de los conventos masculinos desaparecen, pero en los conventos femeninos hay un decreto que establece que si la comunidad no baja de 12 religiosas, pueden mantenerse. Y este fue el caso de Santa Clara. Nunca llegó a exclaustrarse la comunidad, aunque sí perdió la mayoría de sus posesiones, de sus propiedades, y también se le unieron durante esta época, digamos, esta travesía del desierto, las franciscanas también del convento de Verónica de Murcia. Ya digo, este periodo entre 1836 y 1851 es lo que María José Vilar, que ha estudiado el convento de Santa Clara en el siglo XIX, habla de una supervivencia tolerada. No dejaban entrar nuevas novicias y se sustentaban exclusivamente de limosnas. En el año 1851, como saben, se firma el concordato con la Santa Sede y ya se permite la admisión de novicias y una progresiva recuperación institucional que culmina en 1878, después del fin de las revoluciones liberales y del sexenio revolucionario. Con la restauración vuelven de nuevo a España, se permiten de nuevo las órdenes religiosas masculinas. En el caso concreto de la región de Murcia, en 1878 se restablece la provincia franciscana de Cartagena y a partir de ese momento las clarisas se reintegran a la provincia porque en todo este periplo, como se dice ahí arriba, y se me ha olvidado comentar, pasan a depender del obispo de Cartagena. Pero en 1878 ya se restituye la provincia franciscana de Cartagena, vuelven a abrir los conventos masculinos y algunos femeninos, y Santa Clara, que había pasado esa travesía del desierto, vuelve a la provincia franciscana. ¿De acuerdo? Y otro periodo también bastante difícil para los religiosos en general y para la orden de Santa Clara, para el convento de Santa Clara, lógicamente es la guerra civil, la guerra del 36. Ya sabemos que incluso antes de la guerra, en los años de la República, hubo incendios de algunos conventos, por ejemplo, el convento de San Francisco y el Colegio de la Purísima, que eran de los franciscanos, en el año 31 fueron incendiados. Bueno, cuando estalla la guerra, pues son expulsadas, son desalojadas las monjas del convento y el edificio es destinado a usos militares, asistenciales y recreativos. Esta foto es muy conocida. Pone hogar del soldado, hogar, este es el claustro, y esta es la parte de enfrente donde se ven restos de... Ha sido utilizada como cocina o algo así. Estas fotos están tomadas justo después de acabar la guerra. Entonces, bueno, pues hay destrucciones parciales del edificio y también el patrimonio mueble, pues también en su mayor parte fue incautado por la Junta del Tesoro, la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico de Murcia, un organismo que se crea en la mayoría de las capitales republicanas durante la Guerra Civil para tratar de salvar la mayor parte del patrimonio artístico, histórico-artístico, que no había sucumbido a los primeros meses de la guerra, que fueron terribles en este aspecto. Y, bueno, pues ya digo, la mayor parte de su patrimonio mueble es incautado por la Junta. Inicialmente se deposita en el Museo de Bellas Artes, el Museo de Bellas Artes que va cogiendo, ya digo, obras de arte de toda la región, de muchísimas parroquias. Pues llega un momento que se colmata y lo que se hace es trasladar, se crea en la propia catedral, y eso fue también, de esto sabe mucho Juan Carlos Molina, que está aquí, porque hizo su tesis sobre esto, sobre la catedral de Murcia, se convierte en un depósito de obras de arte, y eso también protegió a la catedral durante la Guerra Civil. Aquí vemos una foto también muy conocida, donde se ven, pues, en la capilla de Comonte, de la catedral, pues una serie de esculturas religiosas, la mayoría de ellas son del convento de Santa Clara. Bueno, ya digo que la Junta del Tesoro, comandada por Pedro Sánchez Picazo, estuvo el pintor Luis Garay, en fin, Sánchez Moreno, hicieron una labor estupenda y toda esa labor que ellos hicieron de conservación del patrimonio en un contexto de conflicto bélico, pues está perfectamente documentado. Esta es una de las actas de incautación de los bienes de Santa Clara.
con las fichas individuales de cada obra de arte. Esto es un niño Jesús de Salcillo, depositado en el Museo de Bellas Artes. Ya digo que hubo, dentro de lo posible, un control bastante estricto de este movimiento de obras de arte. Y esto es una curiosidad. En plena Guerra Civil, el director general de Bellas Artes, que era Timoteo Pérez Rubio luego se exilió después de la guerra, y para que lo ubiquen, era el marido de la novelista de Rosa Chacel, de la escritora, que también vivió en el exilio. Bueno, él visitó Murcia a mitad del año 37 y luego hace una serie de consideraciones a la Junta Delegada de Murcia. Digamos, este era el responsable a nivel de la zona republicana, y propone acondicionar y crear un museo en el monasterio para custodiar parte de la obra encantada. Él dice literalmente, aquí no lo van a leer, pero yo se lo voy a leer, no está ahí subrayado, que después de visitar, la visita hecha al antiguo convento de Santa Clara ha hecho pensar a la superioridad en el estudio de restauración y acondicionamiento del mismo por los técnicos especialmente designados por este ministerio para la creación de un nuevo museo que pudiera ser uno de los primeros de España, dada la importancia y riqueza de los materiales artísticos recogidos. O sea que le llamó la atención incluso al propio director general de Bellas Artes. Bueno, termina la Guerra Civil y el monasterio recupera, a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que es un organismo similar a la Junta del Tesoro, pero en la zona franquista. Y este organismo, el Servicio de Defensa del Patrimonio, lo que hace es hacerse cargo de todo este conjunto de obras de arte depositadas en la Catedral del Museo de Bellas Artes y devolverlo a sus legítimos propietarios. No solo eso, hace más cosas, pero esa es la fundamental. Y efectivamente también está perfectamente datado y conocida todas las actas de devolución de las obras de arte al monasterio. Esta, por ejemplo, está manuscrita del año 46. Entre el año 39 y el año 46 fueron devolviendo el patrimonio a las monjas de Santa Clara, ¿no? Algunos de los propietarios incluso pues ponen remolones a la hora, es curioso, de recuperar su patrimonio. No digo que fuera el caso de las Claras, pero hubo que insistirles porque como lo tenían ahí en el museo tranquilamente, el director del museo se quejaba de que no se podía abrir al público porque la gente no venía a recuperar las obras que habían sido incautadas durante la guerra. Bueno, pues aquí está José Alegría, que era el delegado del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, conocido erudito, como sabéis, pues firmando con la abadesa la devolución de parte del patrimonio incautado. Bueno, y ya saltamos a época más reciente y, bueno, ya el año 1981 es declarado, bueno, bien de interés cultural, es un término posterior de la Ley de Patrimonio Histórico, pero bueno, es declarado monumento nacional y se empiezan a hacer las primeras obras de restauración del convento. Aquí vemos un plano de Pedro San Martín, el arquitecto que hizo esta primera intervención, y en esa primera intervención aparecieron ya los primeros restos del antiguo Alcázar Seguir islámico. Bueno, entre el año 95 y 2005 pues se hicieron una serie de intervenciones arqueológicas, que conocéis vosotros mucho mejor que yo, y de restauración de puesta en valor de los restos del Palacio Islámico. Y por último, pues ya en el año 2005 se abre como museo de la red del Sistema Regional de Museos, pues dedicado a la historia del monasterio del arte islámico conventual que se conserva en el edificio. Para mí personalmente es uno de los museos más bonitos y sugerentes que tenemos en la región, y siempre que viene alguien de fuera, aparte que está en un sitio estupendo, pues lo llevo y se quedan gratísimamente sorprendidos por esa mezcla que hay entre el pasado islámico y la tradición cristiana. Vale, vamos a entrar en harina en la parte que creo más novedosa o más interesante quizás de la charla, porque lo que he comentado es bastante conocido. Bueno, he puesto aquí una foto para que nos hagamos una idea de cómo pudo ser o cómo era habitualmente en los conventos el archivo. Esta es una foto reciente del armario para archivo del monasterio de Santa Clara, pero de Estepa, en Sevilla. Una serie de cajoncitos
que van rotulados, cada uno con el contenido del cajón. Ten en cuenta que ahora lo veremos después. En la época, la mayoría de los privilegios y documentos se guardaban doblados. Entonces, perfectamente cabían este tipo de alacena, vamos a decir, un tipo de alacena o armario empotrado con cajones de madera donde estaban todos los privilegios, todos los documentos fundacionales del convento, toda su gestión económica en un armario de este tipo. Es posible que el monasterio de aquí de Santa Clara lo tuviera y desconozco si lo conserva, si lo tiene todavía, porque yo no he estado nunca dentro de la clausura. Eso podéis preguntarlo, porque sería interesante conocerlo. Bueno, pues como decía, durante la Guerra Civil se produjo una incautación irregular del archivo. Digo irregular porque en todas las actas de incautación que hemos comentado anteriormente, aquí tenemos unas cuantas, están perfectamente datadas. Hubo un acta número 6, inventario de cuadros, de distintas parroquias de Las Claras, en agosto del 36, luego hubo otra en septiembre del 36, en octubre. Digamos que en distintas remesas fueron llegando, como digo, al Museo de Bellas Artes, pues las obras incautadas a parroquia y tal, y en el caso que nos ocupa, al monasterio. Pero en esas actas no aparece el archivo, no hay referencia a libros ni a documentos. Sin embargo, sabemos que fue incautado. Ahora veremos la hipótesis de qué pasó con el archivo. Bien, pues como decía antes, hemos adelantado, cuando termina la Guerra Civil, se establece el Servicio Militar de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional. Es un organismo militar, pero que iba en vanguardia y en las zonas que se iban liberando, pues iba recuperando aquellas obras que estaban bien en instituciones públicas, bien en manos de particulares. Entonces, por ejemplo, el 9 de abril del 39, en el periódico Arriba de Murcia, hay un anuncio que dice que se roga a cuantas personas puedan proporcionar informes que faciliten la recuperación de objetos de valor artístico, arqueológico, bibliográfico o documental desaparecidos durante la dominación marxista, se presenten en esta oficina, establecida en el Museo Arqueológico Provincial, Plaza de la Trinidad. En aquel momento el Museo Arqueológico y el Museo de Bellas Artes compartían edificio, hasta que se hizo la Casa de Cultura. Bueno, pues de 10 a 1 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. ¿Vale? Se espera que todas las personas interesadas en la conservación de estos patrimonios colaboren, etcétera, etcétera. Y, pues, al mes siguiente ya se anuncia que se han entregado distintas obras al museo, y se anima a la gente a seguir haciéndolo. De hecho, se dice que es obligatorio y que alguien que tenga, lógicamente, que retenga cualquier tipo de objeto, pues puede ser punido por una normativa que lo establecía. Y dice, aquí lo voy a leer porque tampoco lo pueden leer, para efectuar las predichas entregas en las que no se exige por este servicio otros datos de procedencia que los que el dador tenga a bien comunicar, es decir, esto yo creo que era de esta parroquia, ahora de esto, pero no te preguntaban por qué lo tenías. Digamos, yo creo que eso fue una cosa un poco sabia, entre comillas, para tener éxito en esta labor. Bueno, pues para dar noticias que faciliten la labor de recuperación en casos concretos y para informar a los propietarios mediante los inventarios correspondientes. Bueno, en fin. Pues esto fue calando, ya digo, y a raíz de esto, pues se produce una entrega en mayo, justo en mayo del año 39, a este servicio de recuperación. Una señora vecina de aquí de Murcia, Teresa Seiker, pues entrega nada menos que 255 objetos, la mayoría de ellos documentos, de distintos conventos de la ciudad de Murcia, especialmente del convento de Santa Clara. También hay de otros conventos, Agustina y demás. Bueno, pues este es el acta que otorga ante el responsable del servicio de recuperación de documentos, que era Augusto Fernández Avilés, efectivamente, que era el facultativo del archivo, del Museo Arqueológico. Firman este acta y ahí vean una flechita señalada. Bueno, pues en el primer sitio dice que entrega una arqueta de madera
conteniendo 137 documentos, y los describe sucintamente. Son documentos más bien, son de las claras, pero más bien de época contemporánea, a partir del siglo XVIII, XIX y XX, incluyendo libros, por ejemplo, el libro de actas, de elecciones de abadesas, de visitas canónicas, este libro de 1874 a 1936, o sea que incluso era el archivo, digamos, corriente, el archivo vivo. Otros libros también marcados aquí con el número 173 a 180, libros de contabilidad, también desde el siglo XVII y XVIII. Y la parte más interesante, y luego ya veremos por qué, este mote de aquí, que tampoco puedes leer, que dice 6 carpetas de cartón azul conteniendo 73 documentos en pergamino de los siglos XIV al XVIII. Algunos con los sellos pendientes de cera, uno de plomo, otro miniado, la mayoría en castellano, otro en latín y uno en catalán. El más antiguo e importante es el privilegio honrado de 1322. Bueno, no de 1322. El documento pone 1322 de la era. Era una forma de datación que existía en la época. En realidad el documento de la era cristiana, la actual, sería de 1284. Luego lo veremos. De don Sancho, confirmando la fundación de Santa Clara por su padre Alfonso X. Distintos estados de conservación, 6 documentos reales, 18 eclesiásticos y 49 particulares. Bien. Bueno, ¿y por qué? ¿Quién era esta señora Teresa Seyker-Kohl y por qué tenía esta documentación? Algunos dicen que también tenía algunos lebrillos del convento y otros documentos de distintos conventos femeninos de Murcia, incluso también de la iglesia parroquial de Jumilla. Bueno, ¿por qué tenía esta mujer estos conventos, estos documentos? Pues esta es la hipótesis que yo planteo. Bueno, mirad, esto es una noticia, apareció en La Verdad el 8 de septiembre del 26. Es la noticia de la boda de esta señora Teresa Seyker-Kohl con el culto profesor mercantil don Paulo López Higuera y Marín Baldo. Pues es que efectivamente Teresa Seyker está casada con Paulo López Higuera Marín Baldo. ¿Quién era este señor? Pues este señor, aunque había nacido en Pamplona, era, por parte materna, por Marín Baldo, era de origen murciano. Su padre era allí interventor de Hacienda, tampoco era navarro su padre, sino bueno, estaba, digamos que estaban de paso allí como funcionario y él nació en Pamplona, pero él desde muy pequeño, él era nieto del pintor José Marín Baldo, un pintor paisajista bastante interesante de final del XIX, y la familia tuvo que volver a Murcia porque él lo hemos matriculado en los institutos de Murcia y Cartagena sucesivamente. Tenemos su expediente académico en el archivo, pues siendo un niño de 11 años ya vivía aquí en Murcia. Estudió perito mercantil, lo que hoy sería economista, y era catedrático de Física y Química de la Escuela de Comercio de Murcia, de la antigua Escuela de Comercio. También fue director de la Academia Politécnica de Murcia, directivo del Colegio de Mercantil, bueno, y algún cargo más. Políticamente, pues, era un hombre bastante comprometido con la República, porque fue miembro del Partido Radical Socialista, también estuvo afiliado a UGT, y luego pues tuvo bastantes cargos a nivel provincial en el nuevo, cuando el Partido Republicano Radical Socialista desaparece, pues la mayoría de sus miembros crean Unión Republicana, que era un partido, digamos, de centro, que luego también entra a formar parte del Frente Popular en las elecciones del 36. Justo después de estas elecciones del 36, es designado concejal del Ayuntamiento de Murcia y teniente alcalde de Cultura, precisamente. Y bueno, cuando estalla la guerra, él fue representante de este partido en el comité precisamente del Frente Popular y secretario de enlace. Bueno, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Pues tiene que ver bastante, porque él fue vocal de la primera Comisión Municipal de Incautación Artística que espontáneamente el alcalde Fernando Piñuela y el director del Museo de Bellas Artes, Sánchez Picazo, establecen sin ninguna, digamos, respaldo legal. Las juntas delegadas del Tesoro Artístico surgen después, incluso en Madrid. Ellos hicieron una labor magnífica, justo al estallar la guerra civil en julio y agosto del 36, incautando y protegiendo los conventos y parroquias de Murcia para que no fueran destruidos. Pues ahí estaba ya también Paulo López Higuera en esta primera comisión. Luego aparece también como delegado del Gobierno de Incautación del Tesoro Artístico, no sabemos exactamente muy bien qué significa esa figura, y lo vemos en algunas de estas actas anteriores, como digo, a la creación de la Junta del Tesoro,
Pues, por ejemplo, esta es un acta de incautación de las obras de arte de la familia Stubb, que era una de las grandes colecciones de arte. Pues en las Torres de Cotilla, Pablo López Higuera, acompañado de Sánchez Picazo, a hacerse cargo de esa colección en agosto del 36. ¿Vale? Y por fin, cuando ya se establece definitivamente la Junta del Tesoro, hay una normativa a nivel nacional, se crea una Junta Central y una Junta Delegada en cada provincia, la más conocida es la de Madrid, que protegió el Museo del Prado y la Cibeles, eso es muy conocido. Bueno, cuando se crea la de Murcia, pues Pablo López Higuera entra como vocal y posteriormente fue vicepresidente de la Junta del Tesoro Artístico, que ya hemos visto la labor que hizo en general con las obras de arte. Murcia, en Lorca, parte de la provincia. Él perteneció a la Junta del Tesoro de Murcia entre mayo del 37 y octubre del 38. Lo curioso es que él no era miembro, fue muy activo y hizo una labor estupenda. Él fue el creador o el promotor de un equipo de recuperación urgente de obras en la zona de frente, que la aprobaron en Madrid, en Valencia, que es donde estaba el gobierno, con la misión de ir a la zona de frente a recuperar obras de arte que estuvieran en peligro. Ya digo que tuvo una labor muy activa, pero en principio él no era miembro de las subcomisiones que había dentro de la Junta, él no estaba en la de Archivo y Biblioteca. Ahí estaba el presidente, Justo García Soriano, que era, como saben, es también aunque era de Orihuela, era facultativo también de biblioteca, hizo una labor también estupenda sobre el estudio de la lengua murciana, etcétera, etcétera, y Ricardo Martínez Llorente. Bueno, esto es una carta de Pablo López Higuera con su firma, que se conserva dentro del fondo de la Junta del Tesoro. Bueno, y posteriormente, parece ser que cuando lo cesan de la Junta del Tesoro, ingresa, o lo llaman al ejército en plena guerra, final de la Guerra Civil, y pues alcanzó, según cuenta él mismo, el cargo de teniente coronel asimilado en fortificaciones. En los últimos compases de la guerra logra salir, él está aquí en Murcia, hasta el final prácticamente, logra salir exiliado a Francia en el año 39. La justicia militar franquista lo requiere, vemos un anuncio en La Verdad, este de aquí, que dice que se tiene que personar ante el juzgado militar permanente número 13 de Murcia, se cita y emplaza a Pablo López Higuera, que fue secretario general del Comité Provincial de Enlace del Frente Popular. Entonces él sabía que iban a ir y por eso se exilió. La familia, ante su ausencia, pues ante el juzgado, la mujer y los hijos pequeños que tenía 3 hijos, pues lógicamente tiene que seguir funcionando, digamos, legalmente, y hay un edicto donde se dice que se declara su ausencia. No estaba fallecido, pero prácticamente para que su esposa pudiera, imagino que, disponer del patrimonio familiar. Luego sabemos que se emigró desde Francia cuando estalla la Guerra Mundial, emigra de Francia a México, lo vemos aquí en esta noticia, en un periódico de México, cuando llega un barco con exiliados españoles, el Serpa Pinto, pues en el año 42, ahí aparece, entre ellos, Pablo López Higuera Marín. Y la última constancia es que se dio por fallecido aquí en Murcia en el año 46. No sabemos si realmente fue esa su fecha de fallecimiento, antes o después, pero se da por hecho. Entonces, la hipótesis es que este señor, Pablo López Higuera, acumuló en su domicilio el archivo del convento de las Claras y tal. Posiblemente en los primeros compases de la guerra, cuando él estaba en la comisión esta municipal de Piñuela, pues se incautó de eso. Lo que no sabemos es por qué no lo entregó a la Junta, como el resto de obras de arte, sino que se lo quedó en su casa, y ahí estuvo hasta el final de la guerra. Cuando terminó la guerra, pues la esposa dice, bueno, esto tengo que devolverlo, y así se hace. Y a partir de ese momento se disgrega el archivo. El archivo lo entrega Teresa Seiker al Servicio de Recuperación, y luego pasa al Servicio de Defensa, que es el organismo civil encargado de las devoluciones, con sede en el Museo de Bellas Artes, y a partir de ese momento se disgrega el archivo. En el MUBAN permanecen los documentos más antiguos, estos que hemos visto antes señalados con la flechita roja, y sin embargo, sí se devuelve al monasterio en noviembre de 37 toda la documentación más moderna.
Hemos visto antes que había una arqueta y varios libros. Pues eso es lo que se devuelve en esta acta. Se ve, aquí está, el acta de entrega de José Alegría, apoderado del Servicio de Defensa del Patrimonio, a la abadesa de Santa Clara, de parte de los documentos recuperados. Aquí dice que se devuelven los documentos, pero no se los devuelven todos. Está claro que no. Se habían devuelto en mayo del 39 y se les entrega a las monjas. Al mismo tiempo, como digo, se les devuelve también el patrimonio mueble, el resto de patrimonio mueble, esculturas, todo lo que son obras de arte. ¿Vale? Pues esa es la segunda vicisitud que sufre el archivo, es esa disgregación. No sabemos por qué, pues, bueno, no sé si Alegría, que era una persona también pues, muy amante de este tipo de objetos y tiene un legado por ahí, una serie de eruditos locales de aquella época, pues que hacían un poco y deshacían a su voluntad con el patrimonio de todos, ¿no? Bueno, pues ahí en el MUBAN se queda este legado, pero eso es solo el principio del segundo expolio que sufre el archivo. Sin que se sepa cómo ni por qué, entre el año 39 y el año 89 desaparece parte de esa colección que se había reservado José Alegría o el MUBAN. Digamos la parte más vistosa. Digo que no sabemos exactamente cuándo ni por qué, porque claro, no estaba catalogado, no había un inventario, pudo pasar cualquier cosa. Lo cierto es que en el año 89 descubren esa colección en el museo, o alguien le dice que está allí, pues dos medievalistas, Miguel Rodríguez Llopis e Isabel García Díaz. Y hacen un primer artículo en la revista Miscelánea Medieval donde hablan de esta colección de pergaminos que ha aparecido en el Museo de Bellas Artes. Hay otro trabajo anterior, un padre Galindo, en el año 75, que intenta recomponer la historia del archivo de las Claras yendo al monasterio de las Claras, pero allí se da cuenta que lo que hay es documentación moderna, la antigua no se conserva, y pensaban que estaba perdida. O sea que durante 50 años nadie repara en la existencia de este legado en el museo. Bueno, pues Isabel García Díaz posteriormente, en el año 97, dentro de la colección de documentos para la historia del Reino de Murcia, Alfonso Codón, pues publica un monográfico con documentos, con algunos de los documentos que se conservaban entonces en el Museo de Bellas Artes. En total transcribe unos 51 pergaminos medievales del siglo XIV al siglo XVI. ¿Vale? Aquí explica que está en lamentable estado de conservación, con restos de humedad, con roturas, con barro. Esto del barro es interesante, luego lo veremos. Bien, pues eso. Esta colección que se conservaba en el museo, pues se transfiere en el año 2008 al Archivo Histórico Provincial de Murcia, que es el archivo estatal, que recoge la documentación de todos los organismos del Estado en la región, entre ellos los museos estatales, como el Museo de Bellas Artes, y pues llegan 76 documentos históricos, la mayoría de ellos pergaminos, literalmente una caja de cartón. Recuerdo, y Rafa también lo recordará, que la que era responsable en aquel momento del museo, María Ángeles Gutiérrez, la pobre recientemente desaparecida, pues vino literalmente con una caja de cartón con este montón de pergaminos. Bueno, el estado de conservación, como decía, pues era bastante malo, pues con dobleces, con arrugas, por la deshidratación del pergamino, que al fin y al cabo es piel, roturas de carro, humedad, tintas desvaídas, estos restos de barro de haber sufrido alguna pequeña inundación, la colección. Y pues, el archivo puso mano a la obra y los catalogó y los restauró y los instaló convenientemente, ya digo, esta parte de la colección, los 76 documentos históricos. En ese momento no se sospechaba que faltaba nada más, no se sabía. Era la colección que había aparecido en el museo y esto se depositó en el archivo y hasta ese momento era el fondo del monasterio de Santa Clara. ¿Vale? Hasta que en 2014, unos años después, la Guardia Civil se presenta en el archivo con una serie de documentos en pergamino, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, que tenía un particular, 28 documentos, la mayoría de ellos eran de las Claras, y que quería vender. Pues eso se supo, se le incautaron, se abrió un procedimiento judicial en el Juzgado de Instrucción número 7 y se llevó al archivo para que como organismo responsable del patrimonio documental
del gobierno regional, pues hiciéramos un informe pericial para determinar qué documentos eran, de dónde habían salido y a quién pertenecían. Esa fue la primera operación que hizo el archivo con la fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado. Luego hemos tenido muchísimas en los últimos años, pero ya digo, esta fue la primera que ellos llamaron Operación Files. Bien, pues ahí llegó en una bolsa que tenía el detentor de la colección, una bolsa de ropa con sobre y cada uno de los documentos doblados dentro de cada uno de ellos. Bien, se hizo un primer informe y se comprobó que la mayoría de los documentos estaban referidos o eran del monasterio de Santa Clara, tenían los mismos daños, el mismo barro, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que eran pruebas incidentales, está claro que eran del fondo de Santa Clara, pero ese primer informe que se mandó al juzgado, pues bueno, apuntaba en esa dirección. Afortunadamente, coincidió en el tiempo, 2 años más tarde, se transfiere también desde el Museo de Bellas Artes la documentación del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico, hemos visto antes, que también estaba sin catalogar y sin trabajar. Se empieza a catalogar y tal, y entre ellos aparece la pista que faltaba. Un documento manuscrito que dice: documentos interesantes recuperados el 15 de mayo del 39 de doña Teresa Seiker Col. Y ahí hay una relación ya sí pormenorizada, no como hemos visto antes en el acta, que era global, sino pormenorizada, documento a documento, una catalogación bastante fina. Si algún día identificamos la letra manuscrita de quién es, pues podríamos saber quién lo hizo, no sé, quizás Andrés Ovejano, algún facultativo de la época, y hace una catalogación exhaustiva, y ahí se pudo ver que las dos partes de la colección, la llegada en el archivo en 2008 y la que trajo la Guardia Civil, estaban recogidas en esta relación. Entonces, se supo fehacientemente que esa colección había ingresado efectivamente en mayo del 39 en el museo y que durante los 50 años que estuvo allí alguien distrajo la parte más vistosa de la colección y la quería vender. Bueno, pues eso, como decía, hubo un primer informe y luego dos adendas donde se pudo perfectamente justificar que todo era un conjunto documental y que había sido sustraído esta parte segunda pues del museo en circunstancias y en época indeterminadas. Así lo entendió el juzgado, que dio una providencia y bueno, pues el director general, digamos que se inhibió el juzgado a favor de la autoridad competente en patrimonio, en este caso la Dirección General de Bienes Culturales en aquel momento, y dictó una resolución diciendo que efectivamente todo era uno y que todo tenía que conservarse conjuntamente en un sitio adecuado como era el archivo regional. ¿Vale? Vamos a ir un poco rápido. Vamos a entrar ya en harina muy rápido, porque tampoco es cuestión de aburrir, con el contenido del fondo documental en sí. Bueno, pues actualmente el fondo del Monasterio de Santa Clara Real de Murcia, Clarisas Pobres, siempre ponemos a la orden a la que pertenecen, pues es el fondo número 188 del Archivo Histórico Provincial de Murcia. El Archivo Histórico Provincial de Murcia es un archivo que depende del Archivo General, está dentro del mismo edificio y somos los mismos funcionarios, simplemente que es el que recoge la documentación procedente del Estado. Bueno, pues como hemos comentado ya, está formado por 2 ingresos, el que hubo en 2008, que era el más numeroso, 76, y en 2014 otros 22 documentos. En total hacen hoy en día pues más de 100 documentos del Monasterio de Santa Clara. La mayoría de ellos en soporte de pergamino, en piel. Las fechas extremas del fondo son 1284-1827 y está todo absolutamente catalogado, digitalizado y accesible en nuestra página web para quien quiera consultarlo. Como todo fondo documental en un archivo, es necesario hacer un cuadro de clasificación que no es ni más ni menos que recrear, digamos, la estructura organizativa de la entidad. En este caso, como en muchos de los archivos conventuales, pues se hicieron 3 grandes divisiones de fondo, todo lo referido a la fundación y gobierno del convento, otra parte a la administración interna del mismo y otra parte a la gestión económica y de Hacienda, que es lo que se ha conservado básicamente del fondo de las Claras. Bueno, dentro de fundación y gobierno, la primera serie, la más importante, perdón, he pegado unos disparos.
Una de las más interesantes son las disposiciones reales recibidas por el monasterio. Hay 11 documentos de distintos monarcas. Este es el más antiguo, el más vistoso y el más interesante. Era uno de los que se quería vender, que es el privilegio rodado. Se llama rodado porque tiene una rueda, ven aquí, la rueda de los reyes de Castilla, y pone Don Sancho, rey de Castilla y León. Es el sello real que otorga, digamos, validez a ese documento. Pues el privilegio rodado de 1284, por el que Sancho IV concede privilegio al monasterio de Santa Clara para que pueda comprar tierra y acrecentar su patrimonio, cumpliendo un mandato del rey Alfonso X el Sabio. Pero bueno, hay también, ya digo, de muchos monarcas de Castilla hasta los reyes católicos, 11 documentos. Muchos de ellos son confirmaciones sucesivas. Es decir, por ejemplo, este documento original está desaparecido y no se sabía si existía o no, pero se conservaba un traslado de él porque los monarcas lo que hacían en aquella época, por eso he puesto lo de las confirmaciones sucesivas como si fueran muñecas rusas, es que normalmente el rey, el nuevo monarca siempre confirmaba los privilegios otorgados por los reyes anteriores. Y es un sistema, el documento de confirmación dice, pues, por ejemplo, ¿no? Juan I, por la gracia del rey de Castilla, tal, vimos una carta del rey Enrique II que dice tal, y va abriendo todos los documentos y al final llega al último, que posiblemente es el de Sancho IV. Entonces, se conserva el contenido, no es el documento original, pero eso permite en muchos casos conocer documentos que igual son del siglo XIII, pero son confirmados en época de, yo qué sé, Felipe IV, en el siglo XVII. Si no se conserva el original, pues conservamos estas confirmaciones. Dentro de Fundación y Gobierno, el resto de disposiciones también que se conservan, pues son eclesiásticas, lógicamente, una orden religiosa. Hay 17 documentos emanados de la Cancillería Pontificia en Roma o bien del nuncio de su santidad en España. Son bulas, breves, indulgencias, licencias. Aquí vemos algunas de las más vistosas con esos sellos de plomo pendientes. Esta es una bula de Julio II, esta de aquí, al monasterio de Santa Clara, sobre las esclavas, dando una serie de privilegios para que pudieran tener esclavas, una cosa que nos parece raro, pero en aquella época era bastante habitual. O una licencia del nuncio de Inocencio XII en España a una monja, Teresa Navarro Calvete, para que ejerza como docente de música en el monasterio, para que dé clases de música en el monasterio. Esto también es muy interesante. Esta es de 1697. Aparte de las disposiciones eclesiásticas del Papa y del Nuncio, pues también hay de los obispos y de la propia orden. Esta, el que vemos aquí, eso es un sello de cera que por su mala conservación pues se ha deshecho prácticamente. Pues es esta licencia que comentamos anteriormente del obispo Nicolás de Murcia, de 1367, en el que autoriza al convento para reedificar monasterio e iglesia en el Alcázar Seguir. Las casas que le había otorgado el rey 2 años antes. Y esta es una licencia de el provincial de los franciscanos de Castilla, Fray Juan de Marquina, para que el monasterio de Santa Clara pueda acudir a pleitos. Este es un documento en papel y con un sello ya, un sello de lacre o de cera, pero adherido al propio papel, no es un sello pendiente. La parte de administración, pues es todo lo que tiene que ver con la gestión tanto del personal comunitario como del patrimonio, porque al fin y al cabo, pues estos conventos tenían un patrimonio bastante importante, mediante donaciones, dotes de religiosas que ingresaban, etcétera, etcétera, que es lo que le permitía, pues eso, vivir de esas rentas, ¿no? Entonces, pues hay pues un registro de todo ese patrimonio, contratos, censos, rentas, y luego los legados que hacían también y testamentos. Por ejemplo, este es un testamento también del principio del siglo XV, de 1403, testamento de doña Sevilla, una viuda de Molina Seca, Molina Segura, disponiendo su enterramiento en el monasterio, al que dona una serie de casas y terrenos en la villa y huerta de allí de Molina. Pues también sobre pergamino, es una escritura de testamento original. Bueno, aquí vemos también los daños sufridos, las pérdidas de material, y aquí una parte que se ha reintegrado y otra que no se ha reintegrado. Y la parte de economía de Hacienda, pues igual, pues cartas de pago, cartas de arrendamiento. Esto es una carta de pago entre dos particulares
por la compra de un palacio con medio corral descubierto. Pues, un palacio es un habitáculo, no se creen que es un palacio como lo entendemos actualmente, ¿eh? Puede ser una dependencia pequeñita, con medio corral descubierto en la colación de San Antonín, 1411. Lo he puesto tumbado porque es tan largo que no me cabía en la diapositiva, ¿eh? Tiene 72 centímetros, 72,3 por 25. Es un documento bastante extenso, ¿eh? Con todas las rúbricas y las firmas de los notarios. Son documentos privados, pero que tenía el monasterio porque seguramente esta propiedad por algún legado le llegaría al monasterio. Por último, son muy interesantes, aunque algunos de ellos han sido arrancados, los sellos pendientes que conservan algunos de los documentos, ¿eh? Vemos sellos también, son sellos de plomo, como estos de aquí, o sellos de cera, que van metidos en una cajita de metal. Los ojivales normalmente son, estos pueden ser reales y estos normalmente son eclesiásticos. Los eclesiásticos solían ser ovalados. Pues se conservan unos cuantos, aunque digo, hay otros, por ejemplo, el famoso privilegio de Sancho IV, tiene los hilos pendientes de seda, pero alguien lo ha arrancado. Esto siempre ha sido muy goloso para los coleccionistas, los sellos. Bueno, vamos a ir terminando ya. Como he dicho, una de las labores más importantes que se hizo con toda la colección, con todo el fondo, fue su restauración, puesto que, pues eso, habían pasado muchos años en malas condiciones y por la antigüedad que tienen, lógicamente, la mayoría de los documentos. Estamos hablando del siglo XIII hasta el siglo básicamente XVI, aunque hay algunos posteriores. Bueno, vamos a ver rápidamente algunas de las tareas que... esto lo explicaría mejor nuestra compañera Esther Marcos, que es nuestra restauradora, que es la que ha hecho todas estas fotografías. Pero bueno, vamos a verlo así por encima para que lo entiendan. Bueno, todos los procesos que se establecen en la restauración de los documentos tienen que ser inocuos, bueno, son sucesivos, tienen que seguir un orden, son inocuos y reversibles, lógicamente, porque no podemos añadirle otro mal a la hora de restaurar. Bueno, pues se hace una serie de limpiezas en seco, limpieza mecánica, pues esto es con un borrador a mano. Fíjense el trazo que va dejando la suciedad que... Pero también hay borradores con cepillo eléctrico, ¿eh? La verdad es que el laboratorio de restauración, si lo conocen, tiene un equipamiento bastante sorprendente. El nivel técnico que tiene es uno de los mejorcitos, desde luego de la región seguro, pero a nivel de España pues tampoco es de los peores. También se hacen labores, por ejemplo, con bisturí, arrancando, hay unos adhesivos, pero incluso también cuando hay todo tipo de manchitas o de los propios insectos que dejan, pues eso se remueve con bisturí. Luego habitualmente este tipo de documentos lo que se hace es rellenar los huecos que faltan para recuperar la consistencia del documento a mano, las zonas perdidas. Aquí vemos un ejemplo de una zona perdida que se ha hecho un injerto a mano, eso se dibuja y se corta a mano y con papel japón se hace, es un trabajo artesanal absolutamente. Pues aquí ven el antes, con todo este borde que lo único que va a provocar es que el documento se vuelva a enganchar de nuevo y que la rotura continúe, pues lo que se hace es reintegrarlo a mano con un papel de un tono parecido al que falta. En el caso de los pergaminos es muy importante, bueno, como hemos dicho así muy de pasada, los pergaminos son piel de animal, que se utilizó pues desde la Grecia antigua hasta prácticamente el siglo XVI, en que el papel que ya existía también desde hace unos siglos, digamos que pasa a ser el soporte de la escritura más importante. Pues el pergamino es piel de animal, y como tal, pues también, como la piel de cualquier ser vivo, pues también se deshidrata y se arruga. Entonces, sí que los restauradores, cuando quieren recuperar un pergamino, tienen que humectarlo de nuevo para que vuelva a hidratarse y poder luego trabajar con él y recuperarlo. Pues hay unas cámaras que parecen como una especie de incubadoras, pero son unas cámaras de humedad controlada, donde pues, se meten los pergaminos para que vayan tomando la humedad necesaria para poder seguir con su restauración. Y luego lo que se hace, una vez que ya se han humectado, es desplegarlos y alisarlos. Aquí vemos un ejemplo. Esto era como tradicionalmente
se conservaban los pergaminos doblados, el problema es que cada vez que quieres leerlo tienes que desdoblarlo, con lo cual eso va a provocar roturas en el soporte. Entonces, lo que se opta ya hoy en día es por desplegarlo y alisarlo. Hay un ejemplo de un antes y un después. Otro igual, aquí vemos todos los dobleces, las roturas. Bueno, pues esto una vez ya estirado y humectado. Y este es el famoso privilegio rodado de 1284, que también estaba totalmente doblado cuando llegó en las bolsas de papel que hemos visto. Se desplegó y luego se humectó, se reintegró toda esta parte que faltaba de aquí. Esto era un injerto hecho posteriormente, no era auténtico. Digamos que fue un arreglo casero que posiblemente hicieron las monjas para que no se siguiera desprendiendo. Y bueno, este es el resultado final después. Y no menos importante es la elaboración de los montajes y las carpetas de conservación. En algunos casos, sobre todo los que tienen sellos pendientes, lo que se hizo fue una estructura también con material inerte para que el documento vaya encajado y el sello, no sé si ven aquí el borde, no es una carpeta convencional, sino que se ha hecho un hueco para que tanto el pergamino como el sello, una cama, para que pueda estar perfectamente protegido. Eso también lo hace el personal de allí, que es una labor también, ya digo, de chino. Y ya para concluir, bueno, vamos a ver muy rápido 4 cuestiones en relación con la conservación y la custodia. ¿Por qué es necesario que documentos de esta importancia estén en un centro de archivo? Pues que allí se garantizan las condiciones de conservación, custodia y digitalización, consulta. Estos documentos están excluidos de la consulta, lógicamente, porque están digitalizados y se pueden estudiar a través de las imágenes de alta resolución. Bueno, allí tenemos talleres técnicos de digitalización y de restauración, como ya hemos comentado, y luego bueno, pues el archivo tiene armarios y depósitos especializados con un control de temperatura y humedad continua cada uno de los depósitos, y bueno, tenemos detectores de incendio y extinción automática por gas inerte. En cuanto se dispara, pues es un gas que, el Fe13, que lo que hace es inerte, no afecta y no es contaminante, pero desplaza el oxígeno, con lo cual es conveniente, una vez que salte, salir de allí del depósito. Y eso es todo. Muchas gracias. Esa es la página web del archivo general. Bueno, con que pongan en Google Archivo General de Murcia le va a salir, y ahí está el buscador donde pueden bucear en este y en los casi 600 fondos distintos que tenemos desde el siglo XIII hasta el siglo XXI. Pues nada.